Muy pero muy buenos días a todos, que Dios los bendiga. Estamos dando comienzo a una nueva edición del estudio de Filipenses junto al apóstol Adrián Sein. Muy buenos días, apóstol. Muy buenos días, David. Muy buenos días a toda la audiencia, discípulos, discípulas, bueno, a la gente de la radio, a toda la gente que se conecta por las redes sociales. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Les bendecimos a cada uno que se conectan, sí, por cada una de las plataformas que tenemos, pero vamos a dar comienzo, apóstol, a lo que es esta nueva edición del estudio de Filipenses. Amén, gloria a Dios. Ayer dejamos en el libro de Filipenses 2, capítulo 2, versículo 18, y hoy leemos ese versículo y vamos a hablar del versículo 19. Amén, leemos 18 y 19. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Amén, gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo, ayer hablamos, sí, en el versículo 18, que el apóstol expresa realmente la importancia de permanecer en gozo, de permanecer en regocijo. Acuérdese que el regocijo, el gozo era una emoción intensa, justamente, o podríamos decir, o placentera, causada por algo que gusta mucho. Es una alegría, ¿sí? Una alegría intensa. Y el regocijo también es una alegría o un gozo que se hace ostensible, y ostensible significa algo que se percibe. O sea, que una persona que está regocijada es una persona que realmente se le nota la alegría en la cara y en su vida. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que Pablo incentivaba para que todos pudiesen permanecer más allá de las situaciones que estaban pasando, ¿sí? Eso fue todo el versículo, de cierta forma, 18. Y ahora en el 19, el apóstol dice que él espera en el Señor Jesús. Bueno, esperar en el Señor Jesús, que el Señor le permitiera enviar a Timoteo, a su discípulo hijo, ¿dónde? Allí a Filipo. ¿Para qué? Bueno, porque quería que se les impartiera un poco de lo que Pablo era, un poco decir de lo que Pablo tenía en él, para que ellos se regocijaran, para que ellos pudiesen permanecer en gozo. No se olvide que Pablo vivía una vida exigida y de un alto calibre de tribulaciones que él vivía. Y vivía, decir, como muchos ejemplos, en la cárcel o en cualquier lugar donde él estaba, él se regocijaba, él cantaba, él adoraba, él le daba gloria a Dios en cualquier momento de su vida, ¿sí? ¿Y para qué le enviaría a Timoteo si el que tenía la impartición era Pablo, el que llevaba el manto, la unción era Pablo? Sí, sí, no iría Pablo, iría Timoteo, pero acá hay algo maravilloso. ¿Por qué justamente le ruega a Jesús porque el envío, sí tiene mucho que ver justamente con la apertura de parte de Dios en contra de las tinieblas en algún lugar? Si no somos enviados, ¿sí?, por uno mayor, por un padre en la fe, a algún lugar, o sea, no vamos a poder penetrar, decir, donde vayamos, en la ciudad o lugar, ¿sí?, y que se abran las tinieblas. No, ¿sí?, que se disipen las tinieblas. No. Entonces, el mismo apóstol Pablo decía y esperaba que realmente Jesús fuese la voluntad del Señor, que lo enviase a la gente de Filipo. Por eso, decir, lo enviaría porque Timoteo había tenido un servicio y una continua obediencia para con el apóstol Pablo, y se le había impartido la vida de Pablo en Timoteo. Es como que si hubiese mandado una réplica, ¿sí? Vio que hoy le dicen, usted
como que clonan algo, ¿vio? Bueno, es más o menos eso lo que sucede en la paternidad. En la paternidad, cuando alguien realmente se convierte en un hijo, ¿sí? Es como si lo clonaron, porque tiene, decir, o sea, habla lo mismo, decir, tiene el mismo sentir, tiene el mismo deseo, o sea, se le impartió lo mismo, la vida de ese hombre, cómo ese hombre funciona para con Dios. Ahora ese hijo va a funcionar de la misma forma para con Dios y para con la iglesia, para con la gente. Esto es paternidad. Entonces Pablo sabía que si Jesús, ¿sí?, le permitía enviar a Timoteo a aquel lugar, sería como que fuese él mismo, ¿sí? Entonces eso es lo que Pablo tenía la seguridad. Como le dije recién, Timoteo hablaba lo mismo, tenía el mismo vocabulario, hablaban de lo mismo. Bueno, y usted imagínese de dónde sale esto. Y Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Los discípulos recibieron la impartición de Jesús. Se les impartió todo lo que Jesús es, ¿sí? Entonces luego, llevaron el evangelio de la misma forma. Es como que dejó decir 11 que eran iguales a Jesús, porque uno no quiso. Ahora, pero alguien, estuvo discipulando, los 11 de Jesús estuvieron discipulando, y cuando faltó uno, subieron a otro, Matías. Entonces imagínense que había 12 que se les impartió la vida de Jesús, y hoy conocemos el evangelio por eso, ¿sí? Hoy las cosas se hacen igual que las hizo Jesús porque hubo impartición, y la hay de parte de Dios. Indudablemente que ahí está involucrado el Espíritu Santo impartiendo la vida de Jesús, ¿sí? Pero esto tiene que ver en cuanto a lo que es la paternidad en la fe. Pablo, con Timoteo, ellos eran una sola alma, para que usted entienda. Timoteo, como le vuelvo a repetir, hablaba lo mismo, el mismo mensaje que Pablo, el mismo sentir. Y esto es un principio que realmente el que lo toma, mire, para mal o para bien, cuando hay gente que se une y en cierta forma está en el mismo pensamiento, está haciendo lo mismo, bueno, eso tiene un poder sobrenatural. Son principios, es como la gravedad. Para que usted entienda, es tan significativo como la gravedad. Usted no la puede cambiar la gravedad. Bueno, cuando hay gente que se comienza a poner de acuerdo, sea para lo malo o para lo bueno, avanza. Por eso que en el libro de Génesis tenemos este ejemplo, capítulo 11, versículo 1. Escuche cómo acá se pusieron de acuerdo, ¿sí? No para lo bueno, sino para lo malo. La gente que vivía en ese tiempo, ¿sí? ¿Y para qué? Para escapar del juicio de Dios, para seguir pecando y escapar del juicio de Dios. ¿Y cómo escaparían? Poniéndose de acuerdo. Mire, escuche. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Mire, una sola lengua y unas mismas palabras. Hablaban lo mismo, ¿sí? Un mismo lenguaje, ¿sí? Y unas mismas palabras. Estaban totalmente de acuerdo. Y ellos decidieron edificar una torre bien alta, que esa es la torre de Babel, y realmente era para que si Dios mandaba el diluvio nuevamente, esa torre iba a llegar al cielo y ellos iban a poder seguir pecando. ¿Me explico? Sin que tengan que dejar de pecar, por más que Dios envíe otra vez el diluvio. Entonces fíjese la maldad, pero Dios había prometido de que no iba a terminar más la tierra con agua. Sí, por eso esa es la señal del pacto, es el arco iris. El arco iris que usted ve cada vez que llueve es la señal del pacto que Dios prometió, sí, que nunca más terminaría la tierra o destruiría la tierra con agua. Entonces cada vez que llueve, Dios mismo se acuerda, lo puso Él, sí, no es que Dios se olvide, pero usted tiene que tomarlo así. ¿Para qué? Para que al ver el arco iris, sí, nos haga acordar que un día se terminó la tierra, pero dijo Dios, no voy a destruir más la tierra bajo agua.
y Dios lo promete. Por eso esa es una señal del pacto que Dios hizo con el hombre de no destruir más la tierra bajo agua. Sí, pero la gente acá no sabía, o sea, y en cierta forma quería hacer una torre para escapar del juicio de Dios y seguir pecando. Entonces cuando el pueblo se unió para desobedecer a Dios, aún para desobedecer a Dios y escapar del juicio de Dios, edificando una torre hasta el cielo, ¿sí? Ellos hablaban un mismo vocabulario y lograrían hacer la obra malvada por el cual decir estaban trabajando. Estaban trabajando todo con el mismo espíritu. Entonces vemos que Dios decidió descender Él. Dios hablando, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Miren el versículo 5 y 6, ¿qué es lo que dice Dios? Miren. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, pensó Dios, el pueblo es uno. Mire si no es un mensaje para nosotros. Es decir, el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje. Si nosotros, somos uno, y hablamos un mismo lenguaje sobre la paternidad que glorifica a Dios y que hace que el Evangelio pueda trascender de generación en generación, entonces es imparable eso. El hombre se transforma, por más que el enemigo levante oposiciones y tristezas, el hombre es imparable. Si el hombre pudiese lograr esto, ¿sí? Para la maldad lo estaban logrando, pero nosotros hoy debemos lograrlo, decir, para hacer la obra de Dios. Entonces, esto Dios nos habla, porque mire que decir en el versículo 7, dijo Dios, bueno, vamos a descender porque el pueblo es uno. El pueblo es uno, y eso es un principio. Si ellos son uno y tienen un mismo lenguaje, hablan lo mismo, van a terminar a hacer la obra. Entonces, eso es para todo. Fíjese lo que hizo Dios en el versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí está. Vamos a cambiarle el lenguaje, y ahí nacen todo lo que significan los lenguajes. Entonces imagínense qué tremendo que nosotros podamos en alguna forma tomar ese principio y entender de que si para la maldad el hombre funcionó y aún Dios no lo podía parar, tuvo que confundirle el lenguaje. Mire si hablamos lo mismo. Mire si usted, está en un discipulado, experimenta el discipulado. Usted experimenta el altar de madrugada, luego medita la palabra de Dios, luego justamente lleva la palabra de Dios a un tercero, a un conocido suyo y trabaja para discipularlo, para que venga el discipulado. Es uno, la bendición correrá hasta su vida, hasta sus discípulos y a los discípulos que vienen. No se cortará la bendición. Mire que hasta Dios tuvo que descender a confundirles el lenguaje, ¿sí? Entonces le confundió el lenguaje, y ahí recién, mire lo que sucedió en el 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Claro, dejaron de edificar. Cuando no hay un mismo lenguaje, cuando no hay un acuerdo, cuando hay una división, ese es el plan de Satanás. No se puede seguir la obra. Entonces, tenemos un ejemplo acá, ¿sí? De la Torre de Babel, de que ellos estaban haciendo mal, pero Dios mismo sí vino a confundirle el lenguaje y los dividió para que no sigan haciendo el mal. Ahora, nosotros que hacemos lo bueno, que hacemos la obra de Dios, que queremos permitirle al Espíritu Santo que Él haga la obra con nosotros. Entonces, si nosotros permitimos que el diablo nos divida, ¿sí? O que algunas mentes brillantes tengan una mejor idea de dividirse, ¿sí? Porque le parece que a lo mejor por alguna situación que vivió en la familia, por alguna situación que vivió en la iglesia, tiene la brillante idea de dividirse, y tratar de decirle a otros, ¿qué es lo que está haciendo? Está destruyendo el acuerdo. Al destruir el acuerdo, destruye la obra de Dios. Y entonces dice la Biblia que el que destruye la obra de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces vienen los problemas y las crisis y las cosas terribles.
Ahora, pero Dios nos está dando el principio para trabajar en un mismo espíritu. Claro, Dios dijo, no, el pueblo es uno y todos hablan con la misma lengua. O sea, es un principio, hermano. Es un principio que Dios lo ve y funciona. Funciona. En aquel momento funcionó para el mal, pero tomémoslo nosotros para el bien. Pablo y Timoteo sabían y vivían este principio. Claro, ellos vivían el mismo vocabulario, ellos estaban viviendo, es decir, tenían una misma alma, si estaban realmente, decir, unánimes, como ya lo explicamos qué es lo que es eso, ¿sí? Y realmente lo vivían y lo disfrutaban este principio. Y el evangelio en ellos corrió poderosamente. Claro, claro. Hoy Dios está trayendo esta revelación sobre nosotros porque estamos en los últimos tiempos, hermano. ¿Sí? Y Cristo quiere que todos funcionemos unánimes en un mismo espíritu para que todos podamos tener un altar continuo, ¿sí? Cada madrugada, y que prediquemos esto. Claro, de poder estar en la madrugada, porque la persona que está en la madrugada y se congrega o se disipula, tiene el fuego encendido. Entonces Dios va a venir a buscar y solo se va a llevar a los que tengan la lámpara encendida. Acuérdese de las 10 vírgenes, las prudentes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, que las que se fueron las 5 prudentes que tenían la lámpara encendida. No les alcanzó con la lámpara con un poco de aceite, no, ellos tenían que tener aceite que encendiera la lámpara. Entonces esto es lo que debemos predicar. O sea, esto es lo que en cierta forma la paternidad quiere hacer, que estemos, o sea, en un mismo espíritu, obedeciendo bajo paternidad y llevando justamente a la gente que tenga una conexión con el Espíritu Santo, que la gente se disipule. ¿Sí? ¿Y por qué se tiene que discipular? El Salmo 133, no, si nosotros lo entendemos, nos da el óleo que necesitamos, que es el aceite, que es el combustible, para cuando usted ore, se encienda el fuego de Dios. Si usted está encendido el fuego de Dios en usted, ¿sí? Entonces usted se va con Cristo. Ahora, lo dice la Biblia. Ahora, pero cuando usted se disipula, no está junto con los hermanos, como ya lo vamos a ver en el Salmo 133, ¿sí? Entonces, usted está junto cuando se congrega, no está junto, usted está bajo obediencia porque se disipula, porque se congrega, luego ora a la madrugada, usted tiene la vida encendida en Dios, el fuego, más allá de las situaciones, más allá de las cosas que le toquen vivir. Ese fuego, ¿sí?, lo prepara usted, ¿para qué? Para irse con el Señor. Para irse con el Señor. Entonces estamos en los últimos tiempos y Dios quiere que vayamos y podamos encender a la gente, que la gente se disipule. Y hoy usted la traerá el discipulado, pero mañana la va a discipular usted. ¿Sí? Porque usted tiene que discipular 12 discípulos como lo hizo Jesús. Entonces es un principio, pero no nos vamos. Quiero que leamos el 133. A ver. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Claro, cuando estamos juntos, cuando estamos en armonía, sí, cuando en cierta forma, ¿qué es lo que sucede cuando estamos eso? Es como el buen óleo que, o sea, sobre la cabeza, que desciende sobre la cabeza, y la cabeza es Cristo, pero la cabeza es justamente la autoridad que Dios te pone, ¿para qué? Para que te disipules. Sí, Cristo está en la iglesia, Cristo está en cada autoridad, entonces es importante disipularse para que el buen óleo venga a tu vida, y ese buen óleo que recibes, ¿sí? Como te vuelvo a decir, al impartirte en la paternidad, como a Abraham le impartió, le enseñó, lo hizo vivir 20 años a su hijo Isaac, que lo acompañara a sacrificar el holocausto, el animal, al altar. Eso es adoración, ir al altar. Un padre te lleva al altar, y en su momento Dios se lo pidió. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Abraham lo ató al altar, ¿sí? Y luego
le dijo que lo matara, pero después se le aparece el ángel y le dijo que no lo matara, porque el propósito era dejar el mensaje que un padre en la fe te tiene que atar al altar de la búsqueda con Dios, que tienes que aprender a tener ese altar con Dios, y ese altar es saber orar el Padre Nuestro, que ya lo vamos a hablar en otro momento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la adoración, pero tiene que ver con muchas otras cosas. El altar, cuando usted se levanta de madrugada, y luego a las 7 de la mañana usted escucha el mensaje justamente que le estamos dando todos los días. Entonces es sumamente importante entender estas cosas, es muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque usted sí enciende el fuego de Dios cada día de su vida. ¿Sí? La iglesia está preparada para irse con el Señor, la familia, su familia, sí, usted la está llevando a que se prepare para el rapto de la iglesia. Claro, claro. Entonces eso es muy importante. Y ya terminando, el versículo 19, de ahí de 2:19 de Filipenses, termina diciendo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, le pedí a Jesucristo que le permita enviarlo a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo le iba a impartir todo esto que yo le estoy hablando. Timoteo había sido una persona que se le había impartido la paternidad. Entonces era lo mismo que fuese Timoteo o que fuese Pablo, que después, lo vamos a ver en los otros versículos siguientes, o sea, Pablo, él cree que iba a llegar, y bueno, me explico, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pero digo, qué importante que nosotros podamos ver, decir que, ¿y por qué quería estar con buen ánimo? ¿Qué no estaba con buen ánimo Pablo? Sí, él estaba con buen ánimo, pero él deseaba que no solo llegue la carta, sino que vaya Timoteo, y eso lo alegraría mucho, estaría de buen ánimo. Él estaba de buen ánimo, pero dice, yo sé que el estado de ustedes, si lo envío a Timoteo, cambia. Porque, claro, el apóstol Pablo se daba cuenta que ellos todavía estaban en murmuraciones, en contiendas, se dividían. Acuérdese que explicamos el versículo 14 de este mismo Filipense, que habla de las murmuraciones, de la contienda, que dividen el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que no haya poder en el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo se divide, sí, pierde el principio que estamos hablando. Entonces la estrategia, el plan de las tinieblas, uno de ellos, ¿cuál es? Bueno, es que la iglesia se divida, es que no haya acuerdo. ¿Por qué? Porque sabe que si hay acuerdo, no hay diablo que pueda detener a la iglesia, si hay acuerdo. Entonces, ¿cómo la detiene? Metiendo murmuraciones, descontentos, contiendas, ¿sí? Bueno, esto lo explicamos en el versículo 14 anteriormente, ¿sí? Está en los audios. Pero Pablo quería enviarle un ejemplo de fidelidad como hijo a padre, porque Timoteo era eso, ¿sí? Él había obedecido y obedecía como hijo a padre. Eso era Timoteo, para que se le impartiera la paternidad y puedan vivir realmente obedeciendo bajo autoridad y sabiendo que hay una tarea para que todo te vaya bien, para que todo te vaya bien. No es solamente para encender el fuego de Dios, porque si está el fuego de Dios y si vives esta vida comprometida, o sea, todo te irá bien. Sí, pasarás por procesos, sí, habrá muchos intentos del enemigo para tratar justamente de dividirte y que no te disipules, y muchas cosas que vas a tener que demostrarle con fe a Dios que vas a permanecer, sí, pero bueno, o sea, pero estás en la carrera. Entonces, pero conociendo el propósito, el plan de Dios, entonces vas a liberar el bien de Dios sobre tu vida, si entiendes la paternidad. Claro, vivirás obedeciendo, vivirás en paz, como es el propósito de Dios para que su obra avance, ¿sí? La determinación de tener un acuerdo, o sea, con un padre en la fe, ¿sí? En la casa, eso es lo correcto. Y eso es muy importante hablar lo mismo para que no se destruya, para que Dios no tenga que descender, por ejemplo, ¿no? Y destruir, o sea, y romper ese lenguaje, ¿me entiende?
para que la obra, decir, se acabe, porque era una obra de mal. Pero como nosotros hacemos una obra de bien, la obra de Cristo, mire si nosotros nos ponemos de acuerdo. Mire qué lindo que podamos estar bajo paternidad, discipulándonos, disfrutando, ayudándonos unos con otros, sabiendo de que muchas veces vamos a estar no tan contentos porque hay veces justamente que el enemigo va a traer tribulación y situaciones, pero siempre hay una palabra viva para que te levante y para que puedas ser impartido de parte del Espíritu de Dios y que puedas levantarte con fe, gozarte en el Señor, regocijarte más allá de la tribulación y que permanezcas en el altar y que permanezcas en el discipulado y que permanezcas justamente para que te vaya bien, para que el fuego esté encendido. Esto es maravilloso, claro. Ellos tomaron una decisión, Timoteo de seguirlo a Pablo, ¿sí? Y Pablo de marcar una línea paternal. Entonces los filipenses debían funcionar de la misma forma para cumplir el propósito de Dios. Y no que haya ni divisiones, ni disensiones, porque ese es el plan de las tinieblas para destruir el pueblo de Dios. Por eso que Dios te está llamando a que puedas justamente ser entendido como Timoteo, estar bajo paternidad, entender, decir lo que significa el acuerdo, entender todas estas cosas y vivirlas. ¿Por qué? ¿Por qué uno debe vivirla? Para avanzar, para que el fuego de Dios permanezca en tu vida, para que puedas justamente decir, ser como esa antorcha encendida, me explico, que va alumbrando a los pueblos, ciudades y naciones. Yo te bendigo con todo mi corazón, para que puedas ser un verdadero discípulo, un verdadero hijo, para que puedas justamente establecerte en la casa, para entender lo que es la paternidad y que puedas realmente entrar en esta dimensión poderosa del acuerdo que te llevará a lograr grandes cosas y le alegrarás el corazón a Dios porque Él hará su obra en ti y a ti te irá bien. Todo lo que emprenda, dice el Salmo, prosperará. Yo te bendigo con todo mi corazón para que tomes la fuerza de Dios y te levantes con poder en el acuerdo, estés bajo paternidad, estés levantándote de madrugada, justamente buscando a Dios todos los días a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana escuchas el mensaje, te preparas, anotas lo que Dios te habló del mensaje, se lo comunicas a otro, lo tratas de hacer discípulo. ¿Por qué? Porque toda esa es la tarea que tenemos que hacer y trabajamos y nos desarrollamos en lo que estamos haciendo, pero el favor de Dios viene con nosotros y todo nos va bien. ¿Por qué? Más allá de la tribulación. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos haciendo el plan de Dios, el propósito de Dios. Te bendigo con todo mi corazón, fuerza, adelante, porque Dios quiere usarte poderosamente. Te bendigo en el nombre de Jesús.